yo la puedo definir, estamos aún en la era industrial, pero para hacer precisiones, para hacer generalidades conceptuales y poder explicar mejor los movimientos sociales, porque realmente la economía es sociedad, la política es sociedad, la producción es sociedad, el consumo es sociedad, lo hace la sociedad, y la sociedad se construye a partir de parámetros. Nuestra sociedad actual se construye a partir de parámetros generalmente extranjeros, o sea, ni siquiera nacionales en los cuales podamos ser dueños de nuestro propio futuro, sino estuvo muy determinado por quién ganó la Segunda Guerra Mundial y qué modelo imperó. Particularmente Colombia está aliado en este modelo desde los años 20, pero en otras sociedades latinoamericanas y del mundo empezó a primar desde 1945 con qué, mi opinión, con el estallido de la bomba atómica y el cierre de un ciclo industrialista que terminó con el objeto más sofisticado y más destructivo que ha podido crear la humanidad. Entonces, de nuevo, vamos a hacer una pequeña conexión, un hilo conductor. La Primera Guerra Mundial se llama, bueno, las guerras mundiales, porque Europa está llena de guerras, el mundo está lleno de guerras, de hecho el ser humano es un organismo bastante conflictivo, tal vez por su misma capacidad de ser complejo, tiende a o tiene la necesidad del sometimiento. Pasa la Primera Guerra Mundial, que es una guerra imperialista en las cuales las potencias europeas y particularmente Alemania y Francia tienen dominios en todo el mundo, África, Asia, y son imperios del mercado, es decir, son grandes extensiones nacionales que lo que buscan o lo que intentan lograr es producir muy económico, venderle a todas sus colonias, porque no eran virreinos como en el caso colombiano cuando se independizaron, no el de Nueva Granada, y extraer de sus colonias materias primas económicas para de nuevo empezar el ciclo económico. Esto prácticamente finaliza con la Primera Guerra Mundial y el establecimiento de Francia como un gran puntal en Europa e Inglaterra, Estados Unidos como el garante del motor industrial reemplazando a Alemania y Estados Unidos, y a Inglaterra, discúlpenme, y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque el modelo norteamericano es un modelo bastante comercial, es un modelo bastante económico, es un modelo en el cual imperamos y jugamos aún en el mundo occidental, especialmente Latinoamérica, que ha sido su baluarte durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Entonces vamos a entender que la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno que rompe ciclos, no solo en cuestiones bélicas, armamentísticas, ideológicas, sino tecnológicas. Algo muy interesante fue, esto es un pequeño paréntesis o un pie de página, como lo llamo yo, es que Primera y Segunda Guerra Mundial generaron la apertura y la entrada en la dinámica laboral de la mujer, o sea, a una gran escala. ¿Por qué? Porque la mujer generalmente no estaba aceptada, comillas, en ciertos círculos laborales. El enunciado nos dice, fin de la, perdón, fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la civilización, definiéndose los panoramas ideológicos bastante antagónicos, pero también fue la cúspide más alta alcanzada en materia científica, logística, material hasta el momento. El fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, que dura desde mayo, si no estoy mal, junio 6 o mayo 6 de 1939 y acaba en mayo casi por un mes, muy exactamente 6 años, fue la cúspide armamentística, logística y organizacional de las naciones, de las potencias. Parece ser que entre más poderosos se convierten las sociedades, se tiende más a la soberbia, a la exacerbación del poder y no a la cooperación de tus grandes elementos. No sé qué pasa, si es que el poder corrompe de verdad absolutamente, aunque parece que sí, pero las naciones tienden a dirimir sus conflictos, las naciones poderosas generalmente con guerras. Las guerras del 21, las grandes guerras del 21 van a dejar de pasar por las guerras llevadas a armas
Y también se van a hacer, o sea, lo que está pasando en Israel y lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, pequeños microconflictos que no se pueden llamar una guerra plena en potencia, pero que demuestran eh, inconformidades, conflictos, explotación, subyugación, jerarquías en la sociedad. Las guerras mundiales hoy por hoy se juegan en la economía, en la farmacéutica, en la logística. Una de las más grandes operaciones bélicas, no armamentísticas, sino bélicas, bueno, armamentísticas, pero no pensando en armas como bombas, eh, revólveres, pólvora, sino en cuestiones económicas. La guerra que antes de la pandemia del COVID, la que sigue luchándose entre Estados Unidos y China, que creo hoy por hoy China le está sacando una, dos y hasta tres cabezas de diferencia, es una de la sofisticación del conflicto bélico. Y eso lo determina la tecnología, no la capacidad de producción, sino la tecnología que determina la capacidad de producción. ¿Qué podemos producir y para qué? Eso no lo determina el que lo produce, sino alguien más allá que está tomando la decisión y llega esta persona capacitada y lo construye. Estamos en una era científica, totalmente científica, ya para 1945 y con el desarrollo de la bomba atómica se puede determinar que el ser humano está en plena conciencia de su supervivencia como especie. Por eso tanto el miedo a la extinción en los años 60, particularmente en los 50 y en los 60. Diego, por favor, te contesto al final, bueno, para que el video quede grabado. Entonces, nada, pasa todo esto, pasa la guerra, pasa la bomba atómica no son, o sea, miren esto tan interesante. Ustedes, ¿por qué nunca han pensado por qué los norteamericanos no enviaron una bomba atómica a Alemania? Y acaban definitivamente y evitarían la carnicería de X y Y millones de hombres, soldados, mujeres y niños que estaban peleando una guerra muy, muy cruenta. Porque, entre comillas, se le respetaba tanto al pueblo alemán, se le reconocía como un igual, que no se le permitiría un arma tan barbárica. Aunque Alemania quedó totalmente destruida y devastada, no solo Alemania, casi todos los países del este de Europa, los que hayan tenido la oportunidad de viajar a Europa entenderán que son extensiones extremadamente importantes de tierra, pero cuando uno vaya y dimensiona lo que pasó, muchachos, es como cuando ustedes van, discúlpenme, pongo el ejemplo de Bogotá, voy a poner el ejemplo de Cali, que también lo conozco, Medellín un poquito, cuando uno va a un cerro, un mirador, característicamente ve a la ciudad construida. Imagínense ustedes que finalizando la Guerra Mundial todo era paz y armonía, pues no, existieron eventos sociales y económicos muy difíciles que los quiero traer a colación. ¿Por qué? Porque prácticamente son los que estamos viviendo en la actualidad. Situaciones que no se enfrentan y no se enfocan a procesos de construcción, producción, cambios de mente, dinamización de la educación, pensamiento crítico. Eso es lo que una sociedad necesita cuando está en momentos tan críticos como actualmente, político y social como está Colombia, y sanitario como está el mundo. Aunque creo que la crisis sanitaria permeó mucho de la sociedad y le quitó como mucho el miedo de, de pedir lo que es suyo. Vamos a lo que dice el enunciado. La reconstrucción se hace a partir de nociones racionales. Es decir, la racionalización y la razón se toman 100% la construcción social. Eso es lo que yo trato de plantearles, mis queridos estudiantes, aquí en este curso. Todos, por pequeños que nos consideremos o por grandes que nos consideremos, tenemos un pequeño granito de arena en la construcción de un nuevo mundo. Así nos planteamos la construcción de un nuevo mundo económico, que es lo que yo por lo menos me planteo. Una buena redistribución económica permitirá un buen reingreso y una buena retribución a la economía. Son modelos.
¿Cómo hacer para reconstruir? Ya para terminar nuestra primera época, nuestra primera bloque introductorio del curso, vamos a terminar y ver un ejemplo de cómo se puede reconstruir una nación a partir de un conflicto que podría determinar la exterminio de una sociedad. No sé si Colombia atravesando una guerra de estas podría solventarse como lo hizo Europa bajo ciertas características. Entonces, vamos con el enunciado. La reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue una tarea que no solo fue de características políticas, sino que se necesitó toda una visión material que no solo hiciera una reconstrucción, sino económica y social. ¿Qué pasó? Europa, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver Rescatando al Soldado Ryan, que es una película muy bien lograda en la ambientación, o Enemy at the Games. Les recomiendo la segunda Enemy at the Games, Enemigo al Acecho. Es muy interesante esta película. Muestra cómo el conflicto europeo se ensañó particularmente con el mundo urbano. Imagínense, muchachos, por eso pesaba con el ejemplo de Bogotá. Imagínense donde tuviéramos una devastación bélica como estas. ¿Tendríamos la capacidad de reconstruir una ciudad tan grande como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla? ¿Somos tan capaces? ¿Tenemos la capacidad mental de hacerlo? Lo dudo mucho, porque si no podemos solventar con todo lo que tenemos en Colombia diferentes tipos de coyunturas, sería muy difícil. ¿Por qué? Porque es que no es la riqueza que tengas en el bolsillo, porque recordemos que todo se acaba, es con qué sabiduría administras eso que tienes. ¿Listo? Vamos a ir. El modelo organizacional de esto se llamó Plan Marshall. El Plan Marshall supuso un doble beneficio económico para los Estados Unidos. Vamos a empezar a entender el modelo norteamericano a partir de la Segunda Guerra Mundial. La primera los pone como un pilar fundamental, está entre los 5 o 6 grandes jugadores del mundo, pero después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en el garante económico y social, en el modelo a seguir. Y si tú no querías seguir ese modelo, pues básicamente no te prestaban dinero, como lo que pasa en Colombia. Si no quieres hacer las directrices, pues seguramente cortarán el chorro del Plan Colombia, lo que se llamaba Plan Colombia. El Plan Marshall, vamos ahí de nuevo, supuso un doble beneficio, el económico para Estados Unidos. Permítanme un segundo, muchachos, que se me olvidó ahí el Zoom, ya me está conectando. Bueno, Estados Unidos tuvo una primera línea en lo económico, pero ¿por qué en lo económico? ¿Qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos lo que hizo fue, como su territorio no tuvo prácticamente amenazas, salvo Pearl Harbor y uno que otro incidente bastante importante de sabotaje, el territorio entendido como los Estados Unidos no tuvo eh, grandes daños. Entonces pudo garantizar abastecimiento, producción, aparte en haberse comprendido o en haberse convertido en la nación con la economía más potente del mundo. Eso, muchachos, es bastante importante, ¿listo? Entender que la economía está determinada por factores, es prácticamente Estados Unidos como la guerra. O sea, Estados Unidos no hace guerras porque quiere hacer guerras. O sea, el pueblo estadounidense no es un pueblo, como diría ciertos personajes, no es el pueblo estadounidense, sino son las personas que dirigen su economía, en la cual han decidido que la construcción armamentística y el modelo económico a partir de las guerras es el que va a determinar su bonanza económica, muchachos. Vamos volviendo, gracias. Qué pena con ustedes. Ya les sigo, listo. Entonces ya vamos a volver de nuevo con ustedes. Listo.
Estos modelos de reconstrucción son básicamente estrategias pensadas para ayudar a una sociedad a levantarse. Es como las cuestiones de la reforma que se hacen en una vaina, en un cierto ambiente social crítico, que es lo que pasó acá. Estamos en un momento crítico, ¿por qué? Porque no hemos entendido, ya llevamos varios gobiernos que no hemos entendido que no se trata solo de consumir, así tengamos, y de gastar, así tengamos un chorro importante o un flujo importante de cash, de corriente, que es el petróleo. No solo Colombia tiene petróleo, hay muchas naciones en el mundo que tienen petróleo. Y el petróleo, si fuera el petróleo tan determinante, seguramente no estaríamos como estamos, buscando dinero por todo lado, sino que estaríamos recibiendo frutos y reductos de esto. No está bien visto hoy por hoy haber entregado el modelo económico colombiano a partir de los años de los mediados de los 90 a el proceso extractivista. No es muy bien visto, al menos de parte mía, no es muy bien visto, si me permiten la expresión a este humilde profesor, no es muy bien visto hoy por hoy que la salud se le haya entregado a manos privadas. No es muy bien visto, no sé qué piensan ustedes, no es muy bien visto. ¿Por qué? Porque es que el dinero que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Eso es lo que pasa. En momentos de crisis es cuando se replantean modelos sociales y económicos. Aquí pasó lo mismo, aquí pasó lo mismo, aquí pasó lo mismo. En Europa pasó lo mismo. Tenemos que entender que nosotros somos la construcción, o sea, nosotros estamos conectados también a esos procesos. Cuando tenemos un saco de lana, seguramente la lana, la tela o el material ni siquiera estaba hecho en Colombia, incluso ni el saco, de pronto es un saco fabricado en la China, y que le ponen una etiquetilla aquí en Colombia que diga X. O sea, estamos hablando de que la producción y el consumo es una cuestión de conexión global. ¿Listo, muchachos? O sea, tienen todo que ver con un obrero asalariado chino que con un marchante norteamericano anglosajón que no tiene para pagar un seguro médico. O sea, estamos hablando de que la economía del capital opera casi de la misma forma en todas las naciones. Bueno, recordemos que el primer elemento es la préstamo de dinero norteamericano con interés. El segundo, garantizarse un lugar como exportador de materias primas y productos en Europa, lo cual solo era posible si Europa se recuperaba. Esto es muy interesante y les voy a plantear esto rápidamente. Uno de los historiadores militares que más estoy siguiendo ahorita es un español muy interesante, no es tan reconocido. Y él se plantea algo muy interesante para la Segunda Guerra Mundial que determina muchas cosas, explica muchas cosas y dice, bueno, si Alemania era tan poderosa, porque lo era realmente, tenía un conjunto táctico, técnico muy interesante, más bien técnico que táctico, pero nunca quiso realmente destruir Francia ni Inglaterra. ¿Por qué? Porque les permitió mantener sus colonias, sus mercados. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo Estados Unidos después, tener, así sea mi enemigo, pero es que una cosa es cuando yo soy un caballero y te cacheteo y ya, somos enemigos, pero te reconozco como igual. Eso sí, Alemania. Alemania no quería destruir un modelo que él quería entrar, o sea, él no quería destruir un modelo norteamericano, británico y francés porque él quería ser ese modelo. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que si entendemos bien la historia y las coyunturas sociales, el foco que de Europa, que se convirtió en Alemania en los años de 20, 30, no, 20 y 30, lo pasa a ser, y a Inglaterra competían, lo pasa a ser Estados Unidos. A partir de el extremado poder económico que tiene y de la banca norteamericana que se empezaba a volver un sumum de poder. Y otra cosa muy interesante que a veces no entendemos. Conquistar no solo se hace con las armas. Como les dije que las guerras no solo se hacen con cañones y con balas, también se hace con economía, con inteligencia, con ingenieros.
pues Estados Unidos se dio cuenta que el mundo lo podía colonizar mucho más rápido desde su desde su punto de vista ideológico, a partir de la exportación o no de la exportación, no, de la importación, del consumo de materias primas y de la exportación de elementos y bienes manufacturados o bienes de consumo, que es de lo que se basa básicamente la economía norteamericana. Ven, muchachos, cómo todo va teniendo un sentido. O sea, gano y ¡prum! Puedo tener mi modelo. Cadena de montaje, cadena de producción, implementación de videos, mercadeo, bueno, todo lo que conocemos actualmente, Estados Unidos es lo que lleva a conquistar. Todos hemos visto ejemplos, Francia, Inglaterra, pero yo quería colocarles un ejemplo el día de hoy de algo que me pareció bastante determinante, digamos, en mi formación. Yo no conozco Varsovia, pero conozco algunas ciudades europeas, particularmente en el norte de Europa, y me pareció muchachos que son sociedades urbanas muy lindas, pero también están bien urbanizadas. O sea, está la ciudad y tú tienes un conglomerado alrededor de pequeños centros urbanos. Y yo cuando planteaba esto, pensaba en ese día cuando estuve en una iglesia así más o menos como esta, mirando a Ámsterdam. Decía, o me puse a pensar, ¿cómo la sociedad puede, cuánto, no, mentiras, puse a pensar cuántos años duró esta sociedad en construir lo que tenemos y en cuántos poquitos meses se destruyó todo al punto de cómo tenemos la cámara, la imagen. Esto es una imagen de Varsovia, esto no es un invento, esto es la foto real después de la Segunda Guerra Mundial de cómo se devastó una de las ciudades más importantes del centro-este europeo. O sea, estamos hablando de una capital muy, muy importante de Europa. Polonia es el país que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. También allí la guerra terminó en 1945, pero no la liberación. Una cosa son los conflictos bélicos y otra todo es lo que lleva a los conflictos bélicos atrás. Nosotros entendemos de eso porque hemos sido víctimas de un conflicto interno de baja intensidad que se llama narcotráfico, terrorismo, guerrilla, paramilitarismo. O sea, nuestra sociedad tiene un conflicto de baja intensidad recurrente. Nosotros deberíamos entender eso y entendemos que con la guerra vienen factores económicos y sociales muy, muy, muy complejos. Pero por más guerra y devastación que tenga nuestro país, no he visto ni una sola donde quede así. Por más guerra, por más... O sea, no quiero sonar mal, pero sí, el Nogal, el atentado del Nogal de las FARC, el atentado del DAS de Pablo Escobar, algo así tan bueno. Este tipo de atentados que conmocionaron el mundo y la sociedad colombiana fueron fragmentarios, fueron coyunturas particulares. Imagínense ustedes, mis queridos estudiantes, donde nos ocurriera una vaina de estas. Una vaina de estas. Yo no pienso en la gente que dice, venga, ay, vamos a hacer guerra con Venezuela. Hombre, ¿no ven esto? ¿No ven esto? Eso es como yo digo, esto es lo que hace la tecnología, pero ¿por qué entonces no venga, cooperemos, hablemos, ayudemos? Así el vecino no sea de mi total agrado, no tenga el mismo equipo que yo, seguramente come, duerme, hace el amor, hace de todo. Finalmente somos seres humanos y mire a lo que nos lleva el conflicto. Entre más inteligentes somos, mayor capacidad de destrucción podemos tener. Entonces, por eso los estados ven que uno se compra un avión gama 1, entonces yo me compro el gama 2, y así sucesivamente empiezan a escalarse las ofensivas tecnológicas, que es muy importante. Bueno, les voy a plantear este ejemplo. En julio de 1953 arrancó la primera fase de la reconstrucción de Varsovia. Se emplearon los propios escombros en la medida de lo posible, siguiendo antiguas pinturas de Marcelino Bacchiarelli y Bernardo Bellotto, y proyectos arquitectónicos y artistas previos a la guerra, bajo la supervisión del gobierno comunista. Bueno, acá pasó otra cosa muy interesante.
Eh, Acabó la Segunda Guerra Mundial, definitivamente el modelo nacionalsocialista, que ha sido uno de los modelos económicos más interesantes y efectivos que ha existido, materia de otra discusión que no vamos a hacerlo el día de hoy, son derrotados en guerras y en armas, y Polonia y Varsovia, y especialmente el este de Europa, entra a lo que llamaría Churchill como una cortina de hierro, como la imposición de un gobierno hegemónico como lo es la Unión o como lo fue la Unión Soviética. Incluso vemos que Rusia hoy por hoy se sigue imponiendo como un gobierno hegemónico. Entonces, quiero que pongamos atención particular en el enunciado. Mire, en julio de 1953, la guerra acaba en, creo que el 6 o el 8 de mayo del 45. 8 años después empieza la reconstrucción. Entonces, ustedes van a pensar que los ciudadanos estaban viviendo así. O sea, es impresionante. Es muy, muy fuerte lo que se está pensando. Entonces, debemos entender que esto no debe pasar en nuestras sociedades. No podemos llegar al punto en que el conflicto, los que tienen, no escuchen a los que no tienen. ¿Por qué? Porque es que finalmente los que no tienen son mayoría y puede terminar algo así. O sea, la guerra es la destrucción de la sociedad. Miren lo que vemos ahorita en Israel. Un pueblo rico bombardeando a civiles con X. O sea, pero la masa, ahí es cuando uno dice, ¿no es más fácil hablar y charlar que parar una sociedad? Realmente los palestinos paran en Israel si lo quieren hacer, solo que es que allá hay mucha represión. Y es lo que pasa acá. Nuestra tecnología ha determinado que el Estado pueda seguir reprimiendo y en lugar de charlar, porque es que son los ciudadanos de su país los que están inconformes con algo, no un extranjero, su país. Y si el gobierno no obedece o no escucha las reacciones sociales, puede pasar lo que pasa acá. Casualmente todo esto está entramado porque es que la guerra son conflictos sociales, la guerra no es un juego de dos dictadores, sino son conflictos que los hacen los hombres y las mujeres. Y la sangre derramada ahí, eso no es un juego. Yo no quiero que pasara esto. Y creo yo que si pasa esto, Colombia no tenga la capacidad de reconstruirse a como estamos hoy. No somos lo mejor, pero ¿qué tal si con lo mejor que tenemos no lo tengamos? Eso es muy interesante, por eso tenemos que tener un pensamiento de cómo salir de este tipo de crisis como la sanitaria, que fue la que despachó todo. Yo creo que si enfrentamos la sanidad, podemos enfrentar la economía, porque un cuerpo relativamente sano puede producir. Por eso todo está conectado con todo, muchachos. Bueno, la reconstrucción de Polonia o de Varsovia en este caso se hizo a partir, miren, de pinturas. O sea, ellos estaban en una dinámica de ¿qué hacemos? Reconstruimos. Hay un terremoto y se daña la Candelaria de Bogotá, el centro histórico que están visitado. ¿Qué se haría? Seguramente se plantearía el reconstruir estéticamente a lo anterior. Pero alguien diría, pero es que ellos ya no es original. Pero bueno, hay diferentes connotaciones. Aunque ustedes no lo crean, el gobierno comunista de la Unión Soviética estaba en extremis preocupado por reconstruir las ciudades del centro y el occidente europeo tomados por ellas. ¿Por qué? Porque es que, como se ve, la Unión Soviética veía también al mercado o a la mano de obra como una forma importante de la producción. No en un mercado de la ganancia, sino en un mercado laboral, en un mercado de actividad. O sea, necesitamos instalaciones adecuadas para la producción. Y la mayoría de los países del centro europeo se convirtieron en grandes fábricas de abastecimientos para el imperio de la Unión Soviética. Este modelo fue interesante, ¿por qué? Porque es que a Varsovia hay una discusión de cómo reconstruir. Reconstruir es más difícil que construir, muchachos. Creo que todos sabemos eso. Miren esta imagen. El enunciado nos dice, muchos arquitectos, por poner arquitectos, puse a decir las personas encargadas del diseño y la reconstrucción de un elemento material, la arquitectura, pero entendamos que científicos, productores, agricultores,
y distintos elementos, se preguntaron y tuvieron una discusión de cómo reconstruir la ciudad. Dos posibles respuestas surgieron. La primera, reconstruirla de manera tradicional, basándose en planos, dibujos y fotografías anteriores a la guerra. Miren los recursos de la sociedad para reconstruirse, o sea, la segunda pretendía una reconstrucción moderna, partiendo de cero, atendiendo a principios innovadores del momento. Evidentemente ganó la reconstrucción tradicional y vemos acá cómo antes, esta es una foto de antes, de la misma plaza, cómo era antes de la Segunda Guerra Mundial. Un mercadillo, una especie de pulgas. Vemos cómo quedó devastado después de la Segunda Guerra Mundial y vemos después, en la actualidad, cómo se transforma la sociedad. Esto, muchachos, es muy importante porque, digamos, pensar que algo es malo simplemente porque ha tenido conflictos, está feo, está... No, es como el colombiano. El colombiano o el modelo colombiano es el modelo de romper todo, destruir todo y, e intentar reconstruir. Pero tal vez si tuviéramos un modelo de responsabilidad, si las personas encargadas de la toma de decisiones fueran educadas en el servicio. Recordemos que la mayoría de esto, lo que estoy poniendo en ejemplo, es que le hizo a la Unión Soviética. ¿Pero por qué? Porque es que allá existía un orden jerárquico. O sea, la Unión Soviética no era el paraíso libertario que todos consideramos, sino era una sociedad de la vanguardia del proletariado en la cual existían jerarquías bastante arraigadas. Si un comisario del pueblo, que no sé cómo compararlo, le decía que usted había injuriado la ciudad, el país, el partido, lo que fuera, podría ser asesinado. O sea, recordemos la encantadora novela de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, Pasternak, que estamos hablando de que hasta los más acérrimos seguidores del comunismo histórico, Trotsky, fueron perseguidos por sus mismos colegas. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una determinación, una jerarquización de las decisiones que también tienen cosas positivas, no todo es negativo en eso, cosas como esto, tomar una decisión y hacerlo realidad. A mayor discusión, a veces mayor capacidad de enredo, mayor capacidad de no. Eso es lo que pasaba. Por eso Polonia es lo que es hoy gracias a la Unión Soviética. Miren un ejemplo, muchachos. El resultado final no fue una reconstrucción totalmente fiel al modelo original, hartamente imposible, sino que integró rasgos e ideas de ambas posturas. Así la Varsovia de hoy, la Varsovia que hoy conocemos es una mezcla del pasado y empecemos, y de las innovaciones de la modernidad urbana. Una de las características principales de la sociedad y de lo que yo quiero implementar o plantearles es que el ser humano debe ser innovador, tratar de construir siempre cosas nuevas, modelos nuevos, organizaciones nuevas. Esto se convirtió en un testimonio de las vicisitudes del paso del tiempo. Más o menos aparte, aquí vemos las pinturas de los dos maestros que mencionamos anteriormente, y a partir de estos modelos se intentaba construir de nuevo Varsovia bajo estas estéticas. Pero ¿por qué es tan difícil hacer eso? Porque, porque no existían planos, no existían diseños, no existían organizaciones, las ciudades estaban generalmente en una composición arbitraria. Fue muy difícil, aunque ustedes no lo crean. Pone un compañero en el ejemplo del chat de las Torres Gemelas. Fue más fácil para Norteamérica construir la torre actual que discutir lo que significaría. ¿Ven? No es solo construir, sino para qué y quién y con qué propósito. Por eso quise ponerles el ejemplo de Polonia. Bueno, vamos a pasar un poco rápidamente a otra dinámica, y es por qué 1945 y por qué la Segunda Guerra Mundial les coloco yo esta coyuntura. Eh, ya les dije que Norteamérica empieza a implementar un modelo económico que sigue
de forma muy importante los modelos de la conquista del mercado norteamericano, es decir, imposición de empresas, productos y bienes de consumo. Tras la Segunda Guerra Mundial, esto se impone en todo el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, los procesos de producción tienden a homogeneizarse y transformarse según el modelo político y su presencia económica dicta. Toda nación que se hubiese querido imponer o se hubiese querido encarar a Norteamérica de forma simultánea seguramente hubiera tenido un encontrón bélico bastante negativo. ¿Por qué? Porque Norteamérica finalmente, como todo empresario, como todo negociante, después de conquistar un negocio lo quiere sostener y lo quiere agrandar. Y los préstamos de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en uno de los negocios más redituables en la sociedad norteamericana. Recordemos que Norteamérica impuso su modelo económico a las naciones las cuales se les prestaba el dinero. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo se impone un modelo económico? Bueno, dos formas. Una forma laxa, suave, la cual permite la infiltración de elementos empresariales a una sociedad. Lo que pasó en Italia, el caso italiano es bastante interesante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el socialismo entraba en las fábricas de manera determinante. O sea, la Fiat incluso se convertía en un nicho de revolución. ¿Qué pasó? Estados Unidos dijo que si el Estado italiano no controlaba este tipo de cuestiones sociales, lo que iba a hacerse era dejar de abastecer con dinero logística a la nación italiana. Y efectivamente, si no estoy mal, las elecciones la ganó la socialdemocracia italiana. Sus modelos y los modelos de representación básicamente son estos. Italia, después de ser un país fascista, después pasar a permear una de las naciones más izquierdas de la tierra, porque llegaron a tener más de 5 o 6 millones de afiliados al Partido Comunista Italiano. No se tomó el poder en Italia por poco. Miren cómo es la coyuntura histórica y la sociedad. Pasó de ser, entre comillas, de derecha, muy de derecha, con Benito Mussolini, a convertirse en una sociedad bastante a la izquierda. ¿Por qué? Porque es que el fascismo y el socialismo tienen factores y raíces muy similares. Pasó esto, pero ¿qué pasa en la sociedad? Todo estaba hirviendo allá, pero el modelo económico norteamericano seguía implementándose y seguía moviéndose con fuerza. La Vespa o la Lambretta también fueron uno de los primeros ejemplos de replicar el modelo norteamericano a un producto europeo de alto éxito. Porque una cosa es replicar el modelo norteamericano sin éxito, pero otra cosa es replicar el modelo norteamericano teniendo éxito. Y la Vespa fue uno de esos modelos. Verán ustedes muy bonitas estas ilustraciones, las cuales ustedes pueden comparar con las ilustraciones norteamericanas de los años 20, 30 y 40. Recordemos que como era su nación, era su país, el que le estaba prestando, entonces mucho de las cuestiones de moda, de cultura, se fueron hacia los norteamericanos y uno de los, hacia la influencia norteamericana. Y una de las características principales de la influencia norteamericana es la libertad de movimiento que te entrega un vehículo, ya que somos sociedades urbanizadas. Esto era determinante. Nos dice el enunciado, la explotación de un estereotipo fue muy usado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Inconscientemente o conscientemente necesitaba encajar en los estándares del vencedor. O sea, necesito encajar en los estándares de una nueva sociedad, ¿no? Recordemos que nosotros aún somos producto de esta sociedad. Somos producto de esta sociedad. Diseño y su relación con realidad. Rápidamente paso hacia los años 60 y 50, donde Europa se compromete, se construye de forma mucho más rápida y se construye a partir de elementos como la industria, la construcción de un mercado y entregar
a la juventud una particularidad o un protagonismo importante en la economía nacional. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una juventud que pueda producir y que tenga poder adquisitivo para comprar, seguramente el joven no va a ahorrar, sino dinamizará la economía en gastos suntuosos y de bienes de consumo, que es lo que sirve el capitalismo. Muy interesante, muchachos, en cuestión de diseño, porque estas primeras motos fueron construidas a partir del fuselaje de aviones viejos, especialmente se me fue, no sé si es B-52, el norteamericano, de los bombarderos norteamericanos. A partir de ese metal y esas aleaciones se empezaron a construir estas primeras motos. Estas primeras motos tienen esta forma, no por una cuestión estética que creo que a todos nos parecen muy bonitas, de pronto algunos no, pero la mayoría les parecen muy lindas, sino que se construían como una sola pieza para poder fabricarlas en serie. Un menor costo para una mayor eficiencia. Y miren cómo se producía ya en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El elemento era la producción y socialmente el modelo era el norteamericano. Miren a su mano izquierda lo que entrega una moto de este tipo. Bueno, muchachos, vamos a tener una conclusión acá que nos dice, al finalizar el siglo XX, o sea, ya hace 10, hace 20 años, no hace 2020, sí, hace 20 años, entramos en una era donde la tecnología revoluciona todos los aspectos de la producción. Miren cómo estamos dando clase, gracias a la tecnología. Desde el campo del prediseñado al ensamblaje de productos. A veces no existe casi el contacto con seres humanos, pero aún, hoy por hoy, existe algo irreemplazable en nuestras sociedades, y es la capacidad del ser humano de la creación, de la adaptación y de la innovación, muchachos. Eh, Les agradezco, terminamos el ciclo introductorio rapidito y pensemos cómo la producción, el consumo van determinando ciertos niveles sociales, vidas, modas y consumo. Muchas gracias, muchachos. Muy buenas noches.